Muy bien, tenemos 9 participantes. Buenas tardes. Bien, como está el fin de semana, espero que bien. Vamos la semana pasada hablamos un poco de esto del potencial de acción y vimos pues varios conceptos. Am, Me gustaría ver si pues estamos manejando el mismo idioma. Em, Hablamos que teníamos algunos conceptos como el gradiente de concentración, am, ¿qué nos indicaba el gradiente de concentración? Ahí voluntariamente lo que captó de ese término. ¿Qué nos referimos con el gradiente de concentración? Alex Cáceres, ¿no? El Ángel. gradiente de Ujú. concentración creo que es como el equilibrio que existe de dos sustancias o de la misma sustancia entre dos lugares. Como por ejemplo el sodio, que está más abundante en lo que es en el citoplasma del axón y que también hay poquito de él en el líquido extracelular y por gradiente de concentración, bueno, es al revés. Entonces por gradiente de concentración, eh, a donde hay mayor concentración, busca a donde hay menor concentración. Exacto, la concentración de iones o solutos en un medio hace que se desplacen hacia otro sitio de menor concentración. Siempre va eso, de mayor a menor concentración. Hablamos de varios canales, algunos que son sensibles a cambios de voltaje, es decir, de esa polaridad, positivo y negativo, por esas modificaciones iónicas. Tenemos una bomba importante, que es la bomba de sodio-potasio. ¿Alguna idea que se les venga con la bomba de sodio-potasio? ¿Qué hace? ¿Para qué le sirve más? Es aquella que nos permite hacer intercambios, así como lo mencionaba el compañero Kevin, tanto de sodio como de potasio entre el líquido extracelular y el intracelular. Sirve como un intermediario, por así decirlo. ¿Y cómo él moviliza o ella moviliza esos iones? ¿Cómo hace ese intercambio? Tiene como espacios dentro del mismo en el cual es como que se agregan o se adhieren estos iones y pasan, el intercambio que usted nos enseñó era de dos potasios, si no me equivoco, y tres sodios, y se van intercambiando así. Es decir, siempre se tiene que como que pagar una moneda, que sería, yo introduzco dos potasios, pero saco tres sodios, y así. Van haciendo intercambios para que haya un mayor balance. Exacto, Y va que la haciendo ese... ATP la Ajá, activa y está más activa en el estado de exacto, es importante. Sería lo fundamental de esa bomba que va a introducir dos iones de potasio y va a mandar hacia el medio extracelular 3 iones de sodio. Eso va a ser más, ella siempre va a estar más activa en el periodo de reposo, de membrana en reposo. Doctor, ¿Y preguntarle, cuánto? la Sí, bomba es una enzima, ¿verdad? sí, en las bombas son proteínas. Ah, ok. Las enzimas son componentes de menos aminoácidos, pero en este caso son proteínas, una proteína que tiene una modulación interna. Las enzimas sirven como, por decirlo así, catalizadores. Yo necesito alguna para producir una sustancia. Entonces, esos son otro tipo de estructuras. Em, ¿Qué más? ¿Qué otro concepto abordamos? Bueno, importante esa concentración de los iones. Ya mencionaba Kevin que el sodio predomina en el medio extracelular, o sea que se va a difundir hacia la región interna, hacia el medio intracelular. ¿Cuál es el ion que predomina en el medio intracelular?
El potasio. El potasio, exacto. Entonces, vea que ese es el único ahí. Que el resto usted ya va a decir que sodio, calcio y cloro predominan en el medio extracelular. Eso es fundamental, jóvenes, para entender para dónde va a irse esa distribución y sobre todo las cargas. Recuerden que de ellos solo el cloro tiene carga negativa, es decir, que una vez que ingrese va a hacer cambios pero negativos en la membrana, es decir, que no va a permitir que se produzca el potencial de acción. Y en cuanto nosotros definimos ese potencial de la membrana en reposo, Menos valor? 80. Exacto, menos 80 milivoltios. Siempre póngale ese apellido. Eso es importante. Quiere decir que durante esa corriente, ese valor, pues los medios extra e intra están equilibrados. No hay una difusión, no hay un desplazamiento de estos solutos o un intercambio. Claro, dura poco y después viene un estímulo y hace los cambios correspondientes. Definimos otro punto que era el umbral. ¿Cuál es el valor que le adjudicamos? Menos 60 milivoltios. Menos 60 milivoltios, exacto. ¿Y qué significa el umbral en términos aquí del potencial de acción? Va a ser cuando la célula alcance como la energía necesaria para transmitir algo, transmitir una señal, y ahí es cuando llega al punto más alto, por así decirlo, o el pico, es cuando estos se abren o se cierran. Umbral es un límite. Exacto, entonces, dos conceptos también. El umbral es la etapa donde esa carga, si se acumula por estímulos que está recibiendo al cuerpo de la neurona, puede llegar a producir el potencial de acción. Si él no alcanza eso, se va a mantener todavía en membrana en reposo. Por eso es importante ese menos 60 milivoltios. ¿Por qué cuando se le coloca un microelectrodo en la membrana plasmática de la neurona, nos da una carga negativa? ¿Por qué le adjudicamos menos 80 milivoltios? Por la gran cantidad de proteínas. Exacto, entonces las proteínas tienen carga negativa y por eso es que hace esa diferencia. Nuevamente, solo para darles teniendo este esquema, usted puede interpretar lo que pasa en los canales de sodio-potasio. Aquí no está descrita, pero la bomba de sodio-potasio como tal, aquí son canales separados, esos que son dependientes de voltaje. Si va recibiendo un estímulo y no sé si alguien se atreve, por lo menos teniendo el esquema con esta situación y los canales se abren, se cierran, se inactivan, nos podría explicar yo le coloco ese gráfico, usted le quiere explicar a un compañero, ¿cómo lo interpretaría esa imagen? ¿De algún voluntario? Muy bien. Cuando está a menos 70, por ejemplo, la barrita verde que sube hasta donde menos 50, Ujú. entonces el menos 80 es lo que es en estado de reposo. Recibe un estímulo que rompe el umbral y entonces aumenta y ahí los canales de sodio se abren hasta llegar al otro límite que es 40 milivoltios. Y después se baja y se cierran los canales de sodio y ya no permite entrar, pero los de fósforo, los de potasio están abiertos. Ujú. ¿Y por qué aquí ya no siguió ascendiendo? Porque terminó el estímulo. ¿Alguien más? Exacto. Entonces, vea, es diferente tener un canal cerrado a un canal abierto o inactivo, que estas son las características de los canales de sodio. Si nosotros recibimos estímulos por acá, si no son lo suficientes para alcanzar los menos 60 milivoltios, pues no se va a producir esta fase en el potencial de acción. Si una vez que
fue tan alto la cantidad de estímulos que alcanzó el umbral, se produce la despolarización. Allí, por gradiente de concentración, una vez que se abre en este punto, de aquí para adelante se abren los canales de sodio y los de potasio. Por su gradiente, pues se va a movilizar hacia la parte interna, sobre todo el sodio, recuerde que estaba negativo, va a ser positivo el medio interno. Pero habrá un momento en donde en más 35, más 40 milivoltios, pues ahí hay una inactivación de los canales de sodio, pero es que aquí se detiene. A esta fase le conocemos como despolarización y a esta fase como repolarización, es decir, que se vuelve a ser negativa. Vea que los canales, por lo menos de potasio, siempre permanecen abiertos, como siendo un gasto al intercambio que está haciendo por esa entrada masiva de iones de sodio. Pero cuando los separamos en la conductancia de estos estímulos, el potasio es el que menos contribuye, pero es importante porque una vez que se inactivó su canal de sodio, ya no está entrando más carga positiva, él sigue abierto. Entonces, si sigue abierto, ¿para dónde se va a movilizar el potasio? ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde está más concentrado? Repita la pregunta. Que cuando inactivamos aquí los canales de sodio, porque alcanzó ese sensor de voltaje, se inactivó, ya no entra más sodio a la neurona, pero los canales de potasio permanecen abiertos. ¿Para dónde se va a movilizar esa cantidad de potasio? ¿De qué medio a qué medio? Del intra, Alexa. Exacto, entonces el potasio tiene carga positiva, entonces eso va a aún facilitar más, estoy sacando la carga positiva, va a predominar la carga negativa y al lado está activándose también la bomba de sodio potasio. Y así prácticamente vea que es sencillo, se explica por lo menos el potencial de acción, después vuelve a quedar listo para otro potencial de acción. Recuerde que si de esta fase de despolarización y repolarización hasta este punto nuevamente, hay lo que denominamos periodos refractarios, es decir, que por más estímulo que le demos aquí, no va a generar un nuevo potencial de acción, sino que tiene que descender nuevamente. Si yo recibiera, por lo menos esa neurona, más estímulos, ahí sí puede generar otro potencial de acción. A esto es que denominamos periodo refractario absoluto y a este relativo. ¿Se entiende por qué esto es absoluto aquí y de este punto para allá es relativo? ¿Cuál es el fenómeno que influye en eso? En que si veo un estímulo aquí, genere otro potencial de acción. Lo que sucede ahí es siempre relacionado con la inactivación del canal de sodio. Por ese sensor, ese denominado sensor de voltaje, que tiene, pues hasta que vuelva a llegar a alcanzar esa corriente más o menos negativa de menos 60, él vuelve a quedar, por lo menos este segmento, se separa de la estructura y ya queda habilitado para funcionar dependiendo del gradiente de concentración. Puede estar cerrado, pero si el gradiente hay una diferencia, pues ahí se va a abrir para permitir el paso. ¿Okay? Entonces, por eso es lo que nos ayuda a diferenciar, o por lo menos explica el fenómeno del periodo refractario absoluto, en ese momento que se inactivó y pues hasta que llega nuevamente cerca del umbral, vuelve a estar habilitado para esa situación. ¿Okay? ¿Claros con ese concepto? ¿O hay alguna duda? Doctor, ¿puede volver a repetir eso de absoluto y relativo, por favor? Sí, claro. Entonces vean, cuando la neurona alcanza su umbral, ahí va a generar la despolarización. Viene entiendo, está entrando el sodio intracelular por gradiente, pero alcanzamos aquí el menos 35, perdón, más 35 o más 40 milivoltios. Ahí lo que hace es esto, activar ese sensor de voltaje. Esa proteína del canal de sodio se
hace que se inactive. Entonces no va a permitir el paso de más iones hacia la parte interna. Es decir, va a detener esa estimulación de la membrana plasmática. Ahí va, como ya no está ingresando nada más, la corriente tiene que disminuir porque solo nos va quedando la parte negativa en el medio interno. A esto se le conoce como repolarización. Pero en esta etapa, que está altamente influenciada por las características de los canales de sodio, por más activación que yo quiera darle en este punto, eso va a estar inactivado. No hay forma hasta que vuelva a alcanzar la corriente nuevamente cerca del umbral. Eso puede variar un poco. Nosotros lo podemos, se establece generalmente nuevamente a menos 60 milivoltios. Una vez que si encontráramos otro estímulo en este punto, puede generar otro potencial de acción con las mismas características. O la otra vía es que nuevamente llegue a su membrana en reposo y esté hábil o habilitado para que venga hasta acá otro estímulo y ahí sí ya genere otro potencial de acción. Entonces, de este punto para acá es lo que denominamos periodo refractario absoluto, y aquí por la capacidad de generar un nuevo estímulo a un nuevo potencial de acción es que lo denominamos relativo. O sea que depende si recibe o no un nuevo estímulos positivos para generar ese potencial de acción. No sé si queda más claro yo mismo. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces quería abordar esa parte. Déjenme solo cambiar de... Y vamos a... Muy bien. Bueno, ahora lo que ya usted entendió, comprende a la perfección ese proceso de un potencial de acción. Vamos a hablar de eso que siempre he escuchado, de la sinapsis, de las conexiones entre esas neuronas. Pues ahí únicamente es la forma de comunicación entre ellas. Aquí yo ya me siento viejo porque pues yo utilicé esta cosa, ese Messenger. Ahora son diversas pues los medios de comunicación, por fortuna. Pero veremos ese proceso de cómo esa neurona, una vez que generó ese potencial de acción, cómo lo va a transmitir hacia la siguiente neurona. O después veremos unas estructuras más especializadas que de una neurona a un músculo, por lo menos. Okay. Nuevamente, en esa estructura de la neurona, ¿a dónde es que se va a iniciar ese potencial de acción? ¿En qué región de la neurona? De las estructuras que usted conoce. ¿A dónde usted dice comenzó ahí el potencial de acción? En el cono axonal. Exacto, en el cono axonal. ¿Y por qué se da ahí en el cono axonal? ¿Cuál es la característica que tiene para decir ahí comenzó? Tiene una gran cantidad de sodio, entonces él es el que activa. Exacto, lo que tiene es una alta cantidad o densidad de canales de sodio. Entonces, cuando por algunos estímulos recibió el cuerpo neuronal y se acumulan, ya vamos a ver eso más adelante, pues ahí es que se aperturan todos esos canales en el cono y va a entrar mucho más sodio y lo que va a generar es el potencial de acción de la neurona. ¿Okay? Entonces ya hemos hablado que es un sitio importante. Hemos hablado que la sinapsis es únicamente la unión entre pues, dos estructuras nerviosas, entre dos neuronas. Sinapsis significa
unión o enlace. Nosotros podemos describir algunas partes de esa sinapsis. Si hacemos una amplificación, un suma de esa estructura, vamos a tener la parte terminal de la neurona 1, por decirlo así, o neurona A. Va a encontrarse un espacio que se le conoce como espacio sináptico y pues un botón o una superficie postsináptica. Los términos son bien intuitivos, una región pre, un espacio y una región post-sináptica. Obviamente, entre ese espacio es donde se va a dar la comunicación, es decir, el intercambio de algunas sustancias químicas que son emitidas por la neurona A para activarme la neurona B. Veremos cómo hace eso cada una de las comunicaciones. Previamente creo que ya me habían consultado, fue Yumi, sobre los tipos de sinapsis. Y pues tenemos dos. Uno que son las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Vean, ambas pueden encontrarse simultáneamente. Lo que pasa es que las sinapsis químicas son las que han sido más estudiadas. Ya las sinapsis eléctricas, que siempre es la comunicación entre dos neuronas, tiene algunas particularidades, solo que el espacio o la separación es mucho menor. Por eso es que a esas estructuras, cuando detallamos la parte del doctor Golgi, por eso él mencionaba que era algo reticular. No sé si probablemente estaba observando algunas sinapsis eléctricas, pero microscópicamente es más fácil pues, distinguir las químicas. Pero ¿qué podemos enumerar con respecto a las sinapsis eléctricas? Bueno, una es que la distancia entre entre una región y otra, entre la parte presináptica y la postsináptica, es mucho menor cuando lo comparamos con la química, más o menos unos 3 nanómetros, 3 a 4 nanómetros. Otra particularidad es que si nosotros denominamos a esta como la neurona A y esta la parte B, vemos la región presináptica y la postsináptica. Si hacemos una amplificación de esa estructura y traemos para acá, la situación es que hay unas proteínas que están formadas por 6 subunidades, que se le conoce como un hexámero de conexinas. A estas estructuras se le da el nombre de conexón, porque es el que me conecta una neurona con la otra, una estructura de la neurona A con la neurona B. Ve que en esto prácticamente están continuas. Obviamente en esa región son varios puntos de conexiones, es decir, tiene varios conexones. Sus conexones están formados por conexinas. Cuando se hace el conteo son 6 subunidades. ¿Qué permite esto? Bueno, uno es que si hay menor distancia, obviamente el flujo, una vez que se da la despolarización, esos cambios, aquí las propiedades del potencial de acción son las mismas que evaluamos en la clase previa. Entonces se va a propagar por todo y una vez que encuentra ese conexón, pues va a haber un flujo o el intercambio entre los iones a través de los conexones. Como hay menos espacio, menos distancia, pues ahí es más rápida la velocidad de la conducción. Otra de las características que podemos observar en este tipo de estructuras es que son bidireccionales en las sinapsis eléctricas, es decir, yo puedo hacer el impulso de la neurona A a la neurona B o viceversa. ¿Cómo va a determinar eso el sistema? Pues dependiendo de los gradientes o cambios que hayan en el medio intracelular, pero esa es una de las características. ¿Qué tan abundantes son? Pues sí, son abundantes, yo diría que muy similar a las sinapsis químicas. Nuevamente recalco que 14 horas. En términos de investigación o de estudio, son las sinapsis químicas las que más se detallan. Y estas solo se observan con esos flujos de intercambio entre un lado y otro lado. Por eso la característica es que son bidireccionales. La otra es que tienen menor distancia en el espacio sináptico. Usted podría preguntarse, ¿y existe o no el espacio sináptico? Sí,
solo que es mucho menor que el otro, unos 3.5 nanómetros. Imagine, solo el término ya es muy pequeño, ¿verdad? Pero se puede hablar microscópicamente. Eso con pues sus sinapsis eléctricas. Las químicas tienen la misma o características similares, solo que aquí ya venimos y observamos lo que decía el doctor Santiago, que tienen un flujo unidireccional, la mayoría, ¿ok? Por las características que tienen en el botón presináptico, en el espacio sináptico y en la región postsináptica. Ese flujo siempre va a ir en la mayoría de veces por esta vía. Fisiológicamente sí lo va a encontrar. Ya la separación entre estas pues un poco mayor, va de los 20 hasta los 40 nanómetros. Vean qué diferencia. Ya eso hace un retraso pues en el estímulo, una vez que se haya generado el potencial de acción en la neurona A. Ya son como diferencias que podemos encontrar en esto. Aquí va a ser muy común estas estructuras que van a ser las sustancias químicas que me interpretan ese lenguaje o me lo transmiten de una neurona a otra, los denominados neurotransmisores. Tendremos una clase solo para eso. ¿Cómo funciona? Aquí siempre otras características, pues usted les da lectura. Pero vean, siempre en el botón presináptico, botón me refiero a esta estructura como tal, se puede ponerle botón, se refiere a todo esto. Algunos solo mencionan membrana presináptica, membrana postsináptica y obviamente el espacio sináptico. Todos estos puntos que usted observa ahí, rojos, pues es la liberación de la sustancia química para comunicarme con otra neurona. Vea que no es la corriente que venía en este nivel por el medio intracelular fue que pasó directamente al otro para continuar con ese cambio, sino que hay un intermediario, hay un negociador aquí que hace esos cambios. Aquí por lo menos en este nivel, ya con microscopía electrónica, tenemos la región, pues, de un botón presináptico, ve la cantidad de sustancias, esas como bolas, esas pelotillas que ve ahí, pues son las vesículas que contienen las sustancias químicas que me van a comunicar una neurona con la otra. Iremos viendo ese proceso poco a poco. ¿Okay? Aquí le va diciendo, esto se da dentro del espacio del botón presináptico, tiene la vesícula y la vesícula se va a tener que unir a la membrana presináptica, fusionarse y después que va a liberar esa sustancia química al espacio sináptico. ¿Para qué? Para que encuentre un receptor en la membrana postsináptica. Yo les explicaré eso en detalle. Hay otras imágenes de, pues, algunos sitios, ya es un poco más complicado, pero dependiendo del aumento, sitios sinápticos, donde hay ese intercambio de sustancias químicas. Y en la parte presináptica, obviamente ahí va a tener neurotransmisores, va a tener igual organelas que pueden estar haciendo su función, mitocondrias, neurofibrillas en ese proceso de movilización de estas, desde el núcleo, desde la producción con los retículos, con los ribosomas, hasta transportarlo por todo ese axón y llevarlo hacia el botón presináptico. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que se da esa comunicación? Pues vean, imagínense allá en el soma neuronal, pues recibió estímulos, varios estímulos, y fueron capaces de activar o de alcanzar el umbral. Llegó a ese límite, disparó, hizo todo aquel proceso, abertura de canales de sodio, de potasio, etc. Alcanzó el cono axonal, boom, potencial de acción. Se generó ese potencial de acción. Se transmitió a lo largo de todo el axón y una vez que alcanza la terminación, es decir, la parte del botón presináptico, aquí hay otros canales, aquí van a intervenir otros actores. Vea este canal, que es un canal de calcio.
¿Dónde es más frecuente el calcio? En el medio extracelular. Entonces el calcio se moviliza hacia el medio intracelular. Todos estos canales de calcio también son dependientes de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios que se dieron internamente, que vienen transmitiéndose por todo el axón, sea ese axón mielinizado o amielínico, siempre va a llegar aquí, a este punto. Cuando detecta ese cambio de polaridad, estos canales se vuelven permeables y movilizan ese calcio hacia el medio intracelular. El calcio es súper importante para esa etapa. Entonces, muy bien, llegó el potencial de acción, alcanzó el botón presináptico, hizo la apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje, entró el calcio. ¿Qué va a hacer el calcio? El calcio es como el que va a empujar esto, el que va a movilizarlo. Esas vesículas que usted tiene aquí, todas esas bolitas, esas vesículas, tienen dentro los neurotransmisores, pero ellos están esperando. Si usted está en reposo, pues ahí hasta que llegue el potencial de acción es que la va a movilizar ese calcio. ¿Y cuál es la movilización? Hace que esto se dirija hacia la membrana presináptica, a esto aquí. Y vea que hace otro paso. ¿Cuál es ese paso? Que esas vesículas se fusionen a la membrana, es decir, como que se adhieran, como únicamente para aperturarlas y liberar estas sustancias químicas que son sus neurotransmisores. ¿Ok? Una vez que ese neurotransmisor se encuentra, esto aquí, en el espacio sináptico o en la hendidura sináptica, tiene que haber alguien para recibirlo. Es como el invitado y ya en la membrana postsináptica, ya de su neurona B o de otra dendrita o de otro axón, tiene que tener unas estructuras que son los receptores. Existe un receptor para cada una de esos neurotransmisores. Aquí lo estamos viendo de forma general, pero hay un receptor solo para glutamato, otro solo para GABA, otro para dopamina, para acetilcolina, etc. Vamos a ir viendo esas diferenciaciones más adelante. Pero este mecanismo es para la mayoría de los neurotransmisores. Entonces, una vez que ese neurotransmisor se liberó y se hizo se unió, ven hacia este punto, se unió, ve que, no sé si consigue ver ese neurotransmisor unido a un receptor. Colóquele que venía por acá y después se unió aquí. Ese sitio es específico para ese neurotransmisor. Ese neurotransmisor, él no va a entrar. Él se va a quedar ahí, lo único que hace es como dar la llave, el giro, para que esto se aperture o para que ese canal, ese receptor, esté hábil para cambios en el gradiente de concentración. Entonces, una vez que llego aquí, pero es que mire esa flecha usted para adentro, ahí viene nuevamente a intervenir sus iones de sodio, de potasio o de cloro. El neurotransmisor lo que hace es activar a ese receptor y ese receptor por gradiente permite o no permite. Hay unos que facilitan y otros que inhiben, pueden mantener más cerrado a esos receptores. La función depende de la estructura que se une ahí. Entonces, más o menos, ese es el mecanismo de cómo una neurona en la sinapsis se comunica de una a otra. Eso sobre todo, como es más detallado en las sinapsis químicas. En las eléctricas, solo hay ese intercambio directo de iones de un lado a otro. No, hay algunos, esto no está en el libro, pero algunos artículos que describen que puede pasar lo mismo. Internamente, un neurotransmisor unirse a un conexón y facilitar la apertura, pero la mayoría son por gradientes de concentración que andan movilizándose para el intercambio de uno de otros. Entonces, nuevamente, usted aquí tiene, ¿verdad?, la parte descriptiva de eso que yo le he mencionado. Pero recapitulando y haciendo un resumen. Generado el potencial de acción por todos los procesos previos, llega a la parte presináptica. En la parte presináptica alcanza el canal de calcio dependiente de voltaje. Por gradiente de concentración, ese calcio entra al botón presináptico
Eso hace que las vesículas preformadas, este ya es el mecanismo interno de la neurona, toda esa prefabricación de sustancias químicas, va a hacer que estos que están aquí esperando sean movilizadas, siempre por desplazamiento del calcio. Obviamente, jóvenes, en este desplazamiento de que el calcio llegue a movilizar esos neurotransmisores hasta la membrana presináptica y le fusione, intervienen una serie de enzimas y de estructuras que no vamos a entrar en ese detalle. El funcionamiento es que una vez que encuentran esta membrana presináptica, ellos se abren y se dirigen hacia el espacio o hendidura sináptica. ¿Para qué? Para que en la membrana postsináptica, allá en el botón postsináptico, tenga sus receptores, se una a un sitio específico. Ese sitio específico solo permita la apertura del receptor y obviamente por gradiente de concentración se movilizan los iones sodio de potasio, incluso el mismo calcio. ¿Estamos bien con esa explicación, con ese esquema? ¿Comprendemos bien? Solo tengo una pregunta. Claro. Entonces, todo nuestro funcionamiento motor sensitivo y todo lo demás se basa en base a intercambio de potasio y sodio, solamente. Se basa en intercambio iónico, Kevin. No solo es de esos dos, ¿verdad? Pero interviene sodio, interviene potasio, interviene cloro, incluso interviene magnesio. El magnesio es otro que no es tan estudiado, pero predomina más en medio intracelular. Pero sí, la diferencia de que usted responda o no es por sustancias químicas. Eso es lo que va, vea la introspección de esto. Usted podría pensar que por el cambio de corriente se la pase directamente al otro. Así como con los carros, ¿verdad? Con los jumpers. Pero no, es a través de un intermediario. Y que tenga estas sustancias en concentraciones adecuadas es lo que usted hace que se sienta feliz, que se sienta triste. Si hay disminución, viene la depresión y esas cosas. Si se siente eufórico, ahí viene más glutamato, más noradrenalina, que son otro tipo de transmisores. Pero la mayoría de sus sensaciones, de usted estar activado ahorita, es, bueno, no está activado, ¿no? Pero es por ese intercambio en esas sustancias químicas. Medio incómodo, ¿verdad? Que dependamos de mecanismos tan sencillos, pero es la realidad. Perfecto. Obviamente vamos a ir viendo algunas sensaciones más específicas en ese nivel. ¿Quién interviene para que se sienta feliz, para que se sienta triste, para que sienta sueño, etcétera? Pero siguiendo con ese intercambio, siempre en las sinapsis químicas, obviamente yo le estoy mostrando un panorama bien general, pero si entramos en detalle, esos receptores que tiene la membrana postsináptica, esos puede usted clasificarlos en diferentes categorías. Unos son los denominados canales iónicos operados por ligando. ¿Qué quiere decir eso? Son, o su sinónimo, receptores ionotrópicos. Quiere decir que lo que ellos van a permitir siempre es un intercambio iónico a través de un neurotransmisor específico. El clásico ejemplo que le mostré. Vénganse para acá con receptores ionotrópicos. Iono quiere decir de ion, tropismo es afinidad por iones. Entonces, nuevamente llegó su neurotransmisor, está señalado aquí, y hace lo mismo. Estaba cerrado y lo permitió que se abra y ya permitió el flujo hacia el medio intracelular. Y ahí generar su potencial de acción en la otra. Vea que esa es una despolarización local, que puede hacerlo en una dendrita, en el mismo axón. Pero si no es lo suficientemente alto para alcanzar el umbral, no genera un nuevo potencial de acción en la siguiente neurona. Este es el más clásico, pero hay otros que se conocen como receptores metabotrópicos. Esos receptores metabotrópicos se puede unir un neurotransmisor, pero ese no va a generar directamente un cambio en la estructura, sino que viene una señalización intracelular, manda una señal interna aquí en la membrana
y utiliza como más intermediarios. Ese intermediario puede ser una proteína. Hay una categoría de proteínas que se llama proteínas G y ve que aquí activó primero una, después manda esta subunidad hacia el sitio interno. Aquí estamos en el medio intracelular de de esa membrana, y esta activación es que permite que se module ese receptor y pueda permitir la entrada de iones. Entonces son dos los que predominan en el sistema: los ionotrópicos, que es el ejemplo anterior, y los metabotrópicos, que utilizan una proteína intermediaria para hacer este mismo fenómeno, solo que por la parte interna. ¿Okay? Esos otros se les puede denominar como acoplados a proteína G, por la estructura que interviene en ese sentido. Hay otras que son un poco más complejas, pero siempre denominadas como acopladas a proteína G. Vea cuántos en la imagen le está señalando por lo menos los pasos que necesita para llegar a permitir el paso de los iones del medio extra hacia el medio intracelular. No utilizó solo una subunidad, sino que un segundo mensajero como otro corresponsal para llegar a hacer ese paso. ¿Okay? Y así puede ir usted colocando por lo menos lo que se sabe. Puede activar otras proteínas que activa otra y hasta el final llega a ese receptor específico. ¿Okay? Y ahí el último paso siempre va a ser la permeabilidad a los iones sodio, potasio, cloro, calcio, etc. ¿Okay? Pero son las dos grandes categorías. Todas estas respuestas a nivel de la membrana postsináptica, desde su botón postsináptico, van a depender ¿de qué? De la cantidad. No siempre es la misma, dependiendo del estímulo. Si es más mantenido, esa liberación de neurotransmisor se puede mantener en el espacio sináptico y eso hacer un efecto más duradero. Otro, pues, es que también los receptores que usted tiene en la membrana postsináptica, algunos son más débiles, más frágiles en cuanto al tiempo que permanecen unidos. O hay algunas enzimas que pueden participar y decir, no, usted ya estuvo mucho tiempo aquí, vaya para acá, y otra vez volver hacia la región presináptica. Son como mecanismos de control que la misma sinapsis ha desarrollado. Ya al mostrar algunos ejemplos en ese sentido. Dos conceptos bien simples, pero que es importante nombrarlos, es que a todos estos cambios que se dan en la membrana postsinápticos, nosotros los podemos denominar como potencial excitatorio postsináptico o un inhibitorio. Aquí o es positivo o es negativo. Pueden llamar como PEPs o PIPs. ¿Qué va a hacer eso? Que un excitatorio va a facilitar que una neurona desarrolle un potencial de acción, mientras que un inhibitorio obviamente va a ser lo contrario. Aquí es donde va a haber una alteración en la movilidad del cloro. Recuerde que el cloro se va para el medio intracelular. Si ya está negativo y ahí le introduzco más cloro, va a ser más negativo, más difícil que esa neurona se despolarice. O con la movilidad o permeabilidad del potasio. El potasio tiene carga positiva, predomina en el medio intracelular. Si yo lo movilizo hacia el extracelular, ¿cómo me va a quedar el medio interno? Más negativo. Entonces facilita que esa membrana no alcance el umbral con mayor facilidad. Vea, esto es no es así tan simple. La neurona, saber cómo es ese equilibrio, pero ella controla toda esta situación. Otros son, para que esto que le estoy hablando en teoría sea un poco más digerible, siempre en la sinapsis química y hablando de los PEPs, o por las otras siglas en inglés, también tenemos los PIPs. Aquí es donde una vez que se da ese potencial de acción en esa sinapsis, permite pues la difusión de iones o positivos o en su defecto en un PIPs, un potencial inhibitorio de cloro, o en otro que puede ser la salida con el de calcio. Eso nosotros lo podemos comprobar en una neurona y pues, le colocamos un microelectrodo, hacemos un potencial por algunos neurotransmisores que ya conocemos que son
que introducen sodio, como la acetilcolina y glutamato, y después lo evaluamos y vemos la respuesta, un potencial excitatorio. Si por su defecto viene una sustancia química que es inhibitoria, como esta de aquí, veremos más adelante los ejemplos de esto. Esto significa ácido gamma aminobutírico o la glicina, pues hace su estímulo, pero no lo que va a hacer es lo contrario, es decir, hacer un PIPS, una inhibición, y eso llevarme a valores mucho más negativos la membrana plasmática y que no facilite los potenciales de acción. ¿Okay? Nuevamente esa información que le queda ahí. Pero si nos vamos nuevamente a la sinapsis, esto que se da constantemente y usted los tiene todos los días, esa variación de sustancias químicas, siempre tienen que tener mecanismos de control. Y esos mecanismos es que una vez que las vesículas que estaban aquí llenas de neurotransmisores se fusionaron y se liberaron hasta este medio, hacia el espacio sináptico, el neurotransmisor se puede difundir, es decir, no se fue a donde tenía que irse, hacia su receptor, pero él, si anda paseando para allá donde no debe, pues ahí puede venir algún mecanismo de control y venir enzimas y degradarlo, hacerlo aminoácidos y permitir que puedan ser recaptados en la membrana presináptica nuevamente. ¿Para qué? Ya en estructuras un poco más simples, para que se introduzca nuevamente, sea la materia prima, para que vuelvan a formarse en vesículas. Eso es un mecanismo de control. Otro es que hay enzimas, es decir, unas estructuras que hacen, como su nombre lo dice, degradar, desestructurar esa sustancia química y nuevamente hacer los bloques más pequeños y que se introduzca nuevamente. O hay siempre algunas estructuras que se conocen como autorreceptores y cuando hay mucho exceso, captan a ese neurotransmisor entero y nuevamente lo introducen. Uno puede ser que usted libere tanta sustancia aquí que tiene este receptor, ya se unió un neurotransmisor, tiene este, ya se unió. Imagínense aquí otro receptor, llegó, está saturado. Entonces el exceso, como que esté mandando gente, y se acumula aquí. Ahí el mismo sistema, por esas enzimas que andan aquí, como la patrulla que anda ahí, lo va a reintroducir nuevamente a la membrana presináptica. ¿Okay? Y así mantiene ese equilibrio. Vea que todo está pues bien diseñado y bien controlado para que usted no se duerma, para que usted se mantenga despierto en la clase de neuroanatomía. Ve esta frase: si un único PEPS no induce un potencial de acción y un PIPS aleja la membrana umbral, ¿cómo es que se produce ese potencial de acción? Pues ahí existen diferentes términos. Todo esto se ha dado mediante comprobación en experimentos. Uno puede agarrar una neurona, hacer el cultivo neuronal y después colocarle esos microelectrodos o darle corriente y señalarlo. Término que se llama sumación temporal, es decir, en el tiempo, véngase a este cuadro. Tenemos ahí nuestro potencial de membrana en reposo y tenemos dos neuronas, una A y una B. A se le colocó artificialmente un estimulador y aquí el microelectrodo que me capta ese estímulo en la neurona B. Entonces, si yo le doy un estímulo a esa neurona A, vea que hace un potencial de acción. Aquí por lo menos ellos definieron que ese umbral, por lo menos, y usted imagine que aquí no está alcanzando el menos 60 que nosotros hemos definido. La mayoría anda en eso, menos 60, menos 55 ya se dispara. Pero ¿qué le quiere decir en este ejemplo? Es que si hace estímulos aislados y separados por un determinado tiempo, no va a alcanzar el umbral. Pero si estos son los estímulos que se le está dando a esta neurona. Pero si los hago con intervalos más cortos del tiempo, pues ahí se van sumando, por eso se llama sumación temporal. Y va a haber un momento en que alcanzó el umbral. Y viene la despolarización y después la repolarización, todo el proceso que
que usted ha visto en su potencial de acción. Eso es lo que denominamos como sumación temporal. Obviamente aquí solo estamos viendo dos neuronas. Esto mismo pasa si le quiere dar estímulos pues negativos, donde hay intercambio de lo que es el cloro y el potasio. Lo que en vez de estar en reposo se va a hiperpolarizar, puede llegar hasta menos 90, menos 100 milivoltios. Y puede permanecer allá, pero viene nuevamente la bomba de sodio de potasio y tiende a mantener ese equilibrio, la vuelve a retornar a menos 80, pero hay algunas que se mantienen en este nivel, menos 90, es decir, va a ocupar mucho más estímulo positivo para alcanzar el umbral. Pues va a estar en reposo. Y esto pues es algunos ejemplos de que se va a mantener más negativo. ¿Okay? Con la sumación espacial, ¿qué quiere decir? Que siempre teniendo varias neuronas, una A y una B, y viendo el cambio en la neurona C, podemos dar solo un estímulo en la neurona A y no alcanzar el umbral. Entiéndase nuevamente aquí como que no ha alcanzado a menos 60, ¿ok? Para no se vaya a confundir con las imágenes. En la neurona B, si le doy un estímulo aislado, es decir, en esto solo activé la neurona A, en esta otra solo activé la neurona B, no se llega al potencial de acción. Si las estimulo juntas, ambas, A y B, va a alcanzar, por lógica, ¿verdad? Ese umbral y nuevamente ese potencial de acción. Entonces, eso es lo que se conoce como sumación espacial y temporal. Pues en algún artículo usted lee eso para comprender. ¿Okay? En términos bien simples, pero que nos ayudan a por lo menos intentar entender ese funcionamiento de cada una de las neuronas. Ve la sumación temporal, son en una misma neurona, pero estímulos seguidos, y llega a ser tan potente que va a alcanzar el cono axonal, digamos, que estaba aquí, y ahí nuevamente permitir la apertura de esos canales y entrar el sodio. O a la sumación espacial, es decir, de mayor espacio de contacto entre esa misma neurona y al final siempre ese efecto. ¿Se pueden dar simultáneos, tanto temporal como espacial? Sí, también. Pero eso va a facilitar que esas neuronas se puedan despolarizar con más facilidad. ¿Okay? Siempre otros ejemplos en ese concepto de cuándo es que vamos a llegar a esta zona de gatillo, a ese cono axonal para generar ese potencial de acción. ¿Okay? La sumatoria, traigo esta y un sinnúmero. Recuerde que más o menos te dice que una neurona se puede comunicar con otras 1000 neuronas y una misma neurona puede recibir hasta 10.000 contactos sinápticos. O sea, vea lo complejo de, yo le estoy colocando aquí 3, ¿verdad? O le puedo colocar 2 más 1. Que esto no va, ese desequilibrio hace que no se genere un potencial de acción. Pero imagínense con esos 10.000 contactos. Pues al final ese soma neuronal y esos cambios de polaridad llegan a establecer ese equilibrio para decir, no, aquí ya permitió por voltaje aperturar más canales de sodio y que se genere ese potencial. Esto es una imagen es únicamente para darles una mayor clarificación en ese concepto. Y estos son pues las diferencias en cuanto a la recepción que puede tener aquí una neurona simple, ¿verdad? Una multipolar, recibiendo sinapsis de unos 10.000 contactos de otras neuronas. Pero esta misma neurona, vea que nosotros la hemos visto como un único telodendrón, pero esto se puede ramificar e igual hacer otros 1000 contactos. Obviamente aquí puede ser una neurona, aquí otra, aquí 2 para una misma, eso es bien diverso. Por eso es que es bien, bien complejo, incluso comprender solo una neurona, por esa diversidad. ¿Okay? En el libro le aparecen estos términos que son las categorías o nombres que se le dan dependiendo cómo se una región de la neurona con la otra. Es decir, identifico aquí este es su soma, ya está su axón, y como este es el axón, al final es su telodendrón, el nombre de esta unión, estas zonas dendritas, se le denomina axodendrítica. O sea, también términos muy simples, pero nos ayudan a identificarlo. Usted puede tener sinapsis axodendríticas,
puede tener una sinapsis axosomática, que quiere decir que el axón de la neurona hizo sinapsis directamente con el cuerpo neuronal de la siguiente, por eso axosomática. O incluso puede tener una sinapsis axónica. Recuerdo algunos ejemplos que le di. Esto lo pueden encontrar de forma fisiológica, pero se acuerda que ellos cuando había daño neuronal, pues ahí también puede observarlo. Estas solo son nomenclaturas. Obviamente también es importante que usted las conozca y que existe esa morfología o clasificación de las mismas. Hay algunas variantes. En el libro, nuevamente presenta ya en una amplificación, pues ahí es más difícil, uno lo que ve es el contacto presináptico, el espacio sináptico y la parte postsináptica. Pero incluso algunas estructuras dendríticas se pueden introducir en el botón presináptico, siempre dejando el espacio o la hendidura. Aquí van a estar los sitios de intercambio. Entonces a eso se le denomina axodendrítica con espina dendrítica. Como que se le metió hasta adentro, pero en ese intercambio siempre hay esa hendidura sináptica, ¿ok? Y una unión, lo que sería una axónica, es decir, un axón con otro axón. Simple, jóvenes, la neurotomía es simple. Muy bien. Entonces, nuevamente, aquí donde vienen los esquemas. Los esquemas para mí me facilitan, de que, yo supongo, para que usted entienda mejor esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una, imagínense es una sinapsis química? Dice aquí que dice muscular, lo vamos a utilizar más adelante. Pero esta es la membrana postsináptica y esta pues sería el botón presináptico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da ese fenómeno? Nuevamente, algún voluntario que quiera resumir ese mecanismo de lo que comprendió entre una neurona y otra. Para ver si comprendió. Bueno, si no, podemos aclararlo nuevamente. Algunos que no lo he escuchado. Marcela Sofía, ¿cómo está Marcela? Bueno, doctor. Ando perdido, permítame. Control. Vamos haciéndolo si quieren juntos. No sé si Marcela, pues el objetivo era que intentara con ese esquema más o menos dar la Sí. dirección. En el paso número 1 es que llega el potencial de acción al nivel sináptico. Discúlpame. Ajá. Sí. Después, en el paso número 2, que empiezan a llegar los iones de calcio desde la membrana presináptica. Según lo que entendí, esos iones de calcio pues van a empujar, ¿verdad? Las vesículas que tienen los neurotransmisores. Continuamos. Y después estos son liberados. Ajá, primero se fusionan, después son liberados. Ajá. Y después, pues llegan a los receptores. Y empieza la entrada del sodio a la... ¿A dónde entró? Entró a la... Ay, se me fue el nombre, al intracelular. Ajá, muy bien, a la membrana postsináptica. Muy bien, ajá. Y pues sí, eso. Más o menos resumido. Muy bien, entonces vamos a ver, Ángel, el resto. Y esa es la dinámica del proceso de lo que ocurre en la sinapsis. Una vez que ya se ha generado su potencial de acción, él obviamente va a alcanzar la parte final del telodendrón, es decir, uno de sus botones
presinápticos. Todo esto aquí. Solo que imagínense esto tridimensional, claro, ¿verdad? En cada una de esas áreas, usted tiene canales de calcio dependientes de voltaje. Y esos canales, cuando dice voltaje, es que llegó la despolarización aquí y los hizo que estuvieran permeables. Nuevamente viene el concepto del gradiente de concentración. Como el calcio predomina extracelular, la forma que tiene es difundirse hacia el medio intracelular. Y aquí, a través de una serie de procesos bioquímicos, pues las vesículas que ya están preformadas, estas vienen desde allá, pueden venir solas y después se empaquetan aquí en el botón presináptico, pero son formados en el núcleo, con todo aquel lenguaje entre el ARN, el ADN que ya tiene ese código, le manda al retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas, que ya puede estar almacenado también en el aparato de Golgi, lo va desplazando por las neurofibrillas hasta que llega aquí. Ellas pueden estar en reposo, pero una vez que hay esa movilización de calcio, pues a través de otras estructuras también, hace que esas se desplacen hacia la membrana presináptica. Y ahí ocurre una fusión de la membrana de esa vesícula con la membrana presináptica, con otra serie también de pasos bioquímicos. Pero al final lo que va a hacer es liberar este neurotransmisor. El neurotransmisor va a andar aquí nadando, flotando, circulando, mejor dicho, en la hendidura sináptica. Tiene que encontrar un sitio en donde él tiene un receptor específico, no es en cualquiera que se va a ir a unir. Una vez que lo alcanza, pues llega y eso modula a ese receptor en la membrana postsináptica. Vea que él se queda aquí en el neurotransmisor. Él no entra a esta región, sino que esto estamos hablando de ya la próxima dendrita, el próximo axón o incluso el mismo soma neuronal de otra célula, de otra neurona. Entonces, quien entra aquí, un ejemplo es el sodio, pero aquí puede entrar también calcio o puede entrar cloro, ¿ok? Y una vez que se da esto, ya veremos que una vez que hace el sodio interno aquí, es el mismo procedimiento que le expliqué en el potencial de acción, solo que aquí, si entró sodio, lo que va a generar es un PEPS, un potencial excitatorio postsináptico. Va a tener un PEPS en este punto, en este punto, en este punto, si fueran para el mismo neurotransmisor, y ese cambio de polaridad, pues se va a transmitir hacia el resto de la próxima neurona. Y una vez que se van acumulando en diferentes sitios por sumación temporal, sumación espacial, si llega a alcanzar un nivel adecuado que vaya a estimular el umbral, pues se genera un nuevo potencial de acción en la otra. ¿Y quiere decir esto? Que yo puedo generar aquí localmente un PEPS, pero eso no ser suficiente para despolarizar esa membrana. ¿Okay? Es un concepto que debe estar también claro. ¿Más claro, Ángel, o el resto? Todo bien. Excelente, excelente. Muy bien, ahí igual a ustedes les queda eso de los pasos. Ahí por la imagen era la misma sinapsis, pero con una fibra muscular, por eso es que aquí dice acetilcolina. Pero lo que me interesa, por lo menos en esa diapositiva, es repasar nuevamente el mecanismo. También le están agradeciendo a Marcela, perdón, esa aplicación. Pero una vez que usted conoce este mecanismo, este mecanismo, ¿para qué nos va a servir en la clínica? ¿Cómo es que usted lo va a utilizar? Sí, o sea que mi neurona se dispara y me genera un potencial de acción. Pero, y esto es lo que yo me subespecialicé un poco, es el denominado electroencefalograma. ¿Qué significa eso? Imagínese usted todos estos puntos que ve aquí, que le he puesto algunos ejemplos, son electrodos, son sitios donde yo coloco un electrodo. Obviamente, le separo el cabello a hombre-mujer, como hombre un poquito más delicado, ¿verdad? Es decir, por la abundancia de cabello. Y una vez que expongo el cuero cabelludo, utilizo una pasta conductora y directamente sobre el cuero cabelludo coloco el electrodo.
en cada una de estas regiones. Porque eso, por fortuna, toda esa actividad eléctrica que usted observa en cada una que genera esas neuronas puede ser captado externamente por estos electrodos. Entonces, obviamente, yo le coloco una distribución de 23 electrodos en todo el cuero cabelludo y puedo asociar a ese electrodo, está en la región frontal, aquí FP significa fronto polar, o está en la región frontal, la T de temporal y así, ¿verdad? Parietal u occipital. Vea, esta es una visión lateral y una visión superficial. No sé si alguno de ustedes ya le hicieron algún electroencefalograma por alguna investigación o algo. ¿Cómo se va a observar? Vea que este es un ejemplo. Esta que usted ve a la izquierda que dice F7, F3 es las coordenadas que nos indican dónde están esos electrodos. Para usted medir la corriente eléctrica cerebral, pues siempre tiene que hacer una diferencia entre dos electrodos. En esa diferencia es que se encuentra y sale esta resultante. Todo esto que usted ve aquí es actividad eléctrica. Todo esto que está en rojo es en el hemisferio izquierdo. Lo que está en negro en la línea media. Y lo que está en azul es el hemisferio derecho. Esto es el corazón. Esto se le pone también para movimientos oculares. Aquí con el permiso del paciente, pues autorizó, vea cada uno de esos electrodos. Paciente, pues con calvicie es mucho más fácil. Hay otros que son exámenes más específicos y se pueden colocar por algunas contracciones involuntarias, más o menos como esos tics, pero que se les conoce como mioclonía, ve aquí perioral y en toda la región, ¿verdad? De la cabeza. ¿Por qué le muestro esto? Porque yo así puedo determinar si en alguna región de su masa encefálica hay como, por decirlo así en términos bien coloquial, un cortocircuito, si hay alguna normalidad en la actividad eléctrica de su cerebro. Vean, fíjese en este paciente, esto que usted está viendo aquí, el cerebro nosotros manifestamos la actividad eléctrica por ondas, lo que se llaman ondas cerebrales, y cada región tiene una particularidad, una frecuencia, tantos ciclos por segundo. Esto aquí es lo normal, aquí vea que esto O es de occipital, más o menos todo esto es normal. Lo que veo está aquí como muy agudizado es que es actividad muscular, porque los electrodos también lo captan. Esto que vaya para arriba o que vaya para abajo, sobre todo en las regiones anteriores, son los que están alrededor de los ojos. Los ojos tienen también carga en cuanto a la córnea y a la retina. Córnea que tiene carga positiva y la retina negativa. Entonces, cuando los ojos se movilizan, yo incluso sin ver al paciente puedo decir está cerrando los ojos o los está abriendo por esa movilidad en estas estructuras. ¿Okay? Pero fíjese en el paciente y después se fija en la actividad eléctrica. Esto que tiene aquí es un remolino de viento porque se le pone a hiperventilar, es decir, a respirar rápido, porque eso modifica un poco el pH del sanguíneo y cuando hay alguna normalidad cerebral se puede manifestar algunas descargas, algunas actividades epilépticas. Entonces, fíjese en el paciente, vamos a ver si corre esto, en el paciente y en la actividad eléctrica. Está hiperventilando. Ve al paciente. Nuevamente para que lo visualice. Está contando ahí. Soplando. Y si le pregunto si está todo bien con él, dice sí, no hay ningún problema. ¿Qué le llamó la atención de eso? ¿Observó alguna normalidad? Cuando le hablan cambia drásticamente su electroencefalograma. Ajá, muy bien. ¿Y en el paciente qué observaron con el señor? Miró hacia arriba, ¿no? Un poco raro. Ajá. Entonces vea.
Eso que hace con los ojos se llama supraversión ocular. Y vea que eso coincide con la normalidad de la actividad eléctrica cerebral. Esto aquí son descargas y son generalizadas. Vea los ojos de él. A eso se le conoce como crisis de ausencia, es una crisis epiléptica. El paciente puede estar haciendo alguna actividad y el cerebro, por un desequilibrio de lo que hemos mencionado entre la parte, hay muchos PEPs y menos PIPs, entonces existe un desbalance y él manifiesta esas descargas. Y vea que una característica es que esas descargas prácticamente están en todos los electrodos. Entonces uno es ahí donde denomina que esto es una epilepsia generalizada. ¿Cuál sería la diferencia si yo encontrara solo, por ejemplo, en esta región? Ahí yo digo es una epilepsia focal y por los electrodos me oriento a decir en la región frontotemporal. Y así puede uno ubicar si es focal o generalizada. Eso no sirve para el tratamiento del paciente. Vea esto, ya aquí obviamente no es un solo potencial de acción, como es un electrodo, él capta más o menos unos 6 centímetros cuadrados de actividad eléctrica. Claro, existe la desventaja que si es muy profunda la lesión, donde están las alteraciones, pueden ser que no sean captadas por los electrodos. Ahí algunos pacientes, en términos de investigación, cuando no está muy claro, se le pueden hacer una introducción de electrodos profundos para determinar el área que está siendo afectada. Vea, esto es una sumatoria de varias neuronas que dispararon al mismo tiempo, pero de forma descontrolada. Esto se llama actividad epiléptiforme. Muy bien. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Todo azul, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces tenemos vean esto, este proceso que se llama potenciación a largo plazo, es un fenómeno de cómo, o que intenta explicar por lo menos cómo es que usted aprende, es decir, cómo que usted forma memoria. Déjenme ver si puedo, unos 55 más o menos. Siempre tiene que ver con la sinapsis. Ustedes vean. Por aquí vamos a ver. Repeated stimulation. LTP has been commonly studied at the synapse between the Schaefer collateral axons of the CA3 neurons and the CA1 pyramidal cells. A closer look at the CA3, CA1 synaptic cells. Entonces vea, aquí tienes una sinapsis de un axón con otra dendrita y A closer look at the si CA3, hacemos un CA1 aumento, synapse voy a bajar aquí el reveals volumen. various structures that are involved in LTP. Eso no le pongo más atención. Estos son algunos tipos de receptores que veremos más adelante. Aquí usted tiene las vesículas esperando. Llegó a su potencial de acción. Este glutamato es la sustancia química excitatoria predominante en el sistema nervioso. Usted ve que llegó y en la primera, pues permitió el paso del sodio. Pero en un primer evento en donde usted puede comenzar a hacer una misma actividad, estar leyendo anatomía microscópica, neuronato, puede usted hacer este tipo de estímulos, pero fue temporal, comenzó y hasta ahí pasó el potencial de acción y no hizo nada. Pero, ¿qué es lo que explica en la memoria? Es que hay otros receptores en donde siempre la membrana postsináptica, vea cuánto calcio anda allá afuera y sodio, ¿verdad? Pero son unos canales que están bloqueados por magnesio. Puede haber, llegar el neurotransmisor y se une, pero no lo abre. Esta es una variación de estos canales, porque están bloqueados por este magnesio. Pero si el estímulo continúa, si usted sigue haciendo una actividad de aprendizaje o quiere formar memoria, va a llegar una estructura interna y liberar a este magnesio. Y si
libera este magnesio, este otro receptor que se conoce como N-metildeaspartato, él es mucho más afín por el calcio. Recuerda que yo le mencionaba que el calcio, una vez que entra, es súper, entre comillas, estimulante para procesos internos y ahí induce a la formación de proteínas que lo que va a hacer es que manifestar o decirle al núcleo, mira, hay mucho estímulo, ya esto es cuando se hace algo repetitivo, hay mucho estímulo y produce proteínas que se van a anclar nuevamente aquí, proteínas nuevas, siempre como receptores para ese mismo estímulo. Eso es para una situación específica. Entonces usted va a tener muchos más receptores para un mismo estímulo, entonces el impulso va a ser un poco más rápido. Voy a dejar correr esto para comprender eso que les he explicado. Sodium, but more importantly, it has a high permeability for calcium. The NMDA receptor is also blocked by magnesium, which prevents the ions from passing through the receptor. When an action potential travels down the Schaefer collaterals, it leads to the release of glutamate, which binds to both the NMDA and Muy bien, en AMPA receptors. consumación temporal, que son repetitivos y repetitivos, a small amount of glutamate is released. libera ese neurotransmisor, en este caso glutamato, se unió al primero y hace el fenómeno fisiológico que les he explicado. This causes a slight depolarization event in the postsynaptic Pero si ese cell. estímulo continúa, The glutamate also binds to the NMDA receptors, but no ions will pass through the pore due to the magnesium blockade. While por el the small magnesio no amount of entra, neurotransmitter aunque se haya release unido el signals the neurotransmisor. response, it is not Pero ahí enough por to la cause despolarización que LTP. viene y por más This is estímulos, comparable to you studying material for only a few times. You will not activate a high frequency y que ahí está usted estudiando from studying for just a short while. todos When a los high días, frequency action potential vea travels down the repetitivo, Schaefer repetitivo, collaterals to repetitivo. the terminal, a Esto larger para amount formar of la memoria glutamate que is les released menciono. from the presynaptic terminals. This is comparable Libera to muchos you más studying vesículas. for longer periods. This results in higher frequency action potentials. When glutamate binds to Entonces, the esa AMPA entrada receptor, del sodio, pero excesiva, por tanta estimulación, se va a desplazar hacia toda la membrana postsináptica. Entonces, vea, cuando viene ese sodio, él va a hacer carga positiva y positiva, se repelen y hace que se desligue ese ion de magnesio y ahí sí, en este nuevo receptor que estaba bloqueado, que no siempre está abierto, entra calcio y ese calcio es muy afín a este receptor hacia la parte interna. Si sigue haciendo ese estímulo, esa repetición, the binding of presynaptically released glutamate and a significant postsynaptic depolarization via activation of the quiero que prosigue vea cómo se acumula a nivel intracelular en la membrana o ya en el botón postsináptico. Entonces eso va a tener que la neurona hacer una respuesta y esa respuesta es a nivel, allá a nivel del núcleo, con todas aquellas organelas. The increase in calcium contributes to 2 phases of LTP. Entonces ahí ya va para la región más interna a estimular la serie de proteínas. Entonces vea, comienza a colocarle más de los mismos receptores para el mismo neurotransmisor en la membrana postsináptica. Si eso continúa, va a seguir colocando más, pero esta es la primera fase del aprendizaje, por eso es que ¿ustedes recuerdan de algo? Me acordé, porque el mismo estímulo va a tener más áreas de recepción para esa sustancia química. No sé si me está confundiendo con la voz de él. Si sigue el mismo estímulo para esa estructura, para el mismo conocimiento, para la misma práctica, ahí lo que viene es la formación de nuevos contactos sinápticos. El sistema dice, ya no es suficiente solo crear nuevos receptores para la misma sustancia química, sino hacer un nuevo botón sináptico, siempre desde ese mismo punto. Entonces, el objetivo es que con un mismo estímulo que sea similar, usted va a tener más receptores y más botones sinápticos
propios para ese estímulo. Por eso es lo que en la neurociencia se ha intentado explicar de cómo usted forma memoria. Porque con un evento ya se recuerda para seguir todo ese proceso. Si nosotros evaluamos, si nosotros evaluamos cómo usted comenzó, por ejemplo, si yo le evaluara los contactos sinápticos, todo ese proceso de morfológicas, cuánto estudia, practica, etcétera. Si yo evalúo esos contactos sinápticos propios posterior al semestre, puede ser que ya estén aumentados, pero puede ser que un estímulo usted tenga que hacerlo mucho más veces para generar que cree más receptores o que cree más botones sinápticos. No siempre lo va a crear. Hay personas que son variables en esto. Un mismo estímulo lo hace usted. Si yo le preguntara de aquí el siguiente semestre algunas cosas que hemos visto, probablemente no se va a recordar porque hizo la evaluación para el primer parcial, lógico, como todo proceso, y activó sus primeros estos receptores que son los AMPA y después estos rojos que se llaman NMDA. Es una secuencia, pero probablemente no fue suficiente para formar más de estos receptores aquí o para formar nuevos botones sinápticos. Por eso puede ser que se le olvide, pero si retoma ya en neurología en la clase algunos aspectos de esto, puede ser que tenga así algo fugaz, y que eso yo lo vi con el doctor. Me lo estaba explicando, pero no le puse mucha atención. Pero eso es normal. Usted puede tener esa situación de relembranza fugaz. Si lo sigue estudiando, puede ser que ya fije ese conocimiento por esos cambios que se dan a nivel de la neurofisiología. No sé si lo dejé un poco confuso, claro, con esto. Puede observar este video ahí en YouTube. Pero era más o menos para que usted entienda qué es lo que hace cuando aprende algo, cuando memoriza algo. Y eso es lo que pasa en su sinapsis. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario?